Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Cachicho Podcast y estamos grabando en un set, súper especial, miren. Estamos grabando desde el patio de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y hoy traigo un invitado especial, como todos los que siempre traemos, pero él se trajo a otros invitados, trajo a sus alumnos y le estamos dando un refresh, ahora sí que un refresh al podcast, porque estamos incluyendo ahora sí jóvenes, ¿no? Estamos incluyendo a los jóvenes del grupo 505 de la especialidad en penal, ¿verdad? En el área penal. Y el tema que traemos ahora y que lo vamos a debatir con ellos y que el maestro obviamente les imparte la materia de práctica forense penal. Práctica forense penal. Los jóvenes pues están muy entusiasmados en abordar este tema. Son temas que yo no había abordado realmente. Pues ahora sí que el tema es la etapa inicial del proceso penal en México, del sistema penal acusatorio, ¿verdad, maestro? Así es. Sí. Me traje al maestro Miguel Reyes y pues, maestro, explíquenos ahí un poquito de qué vamos a hablar, cuál va a ser la dinámica, porque estos muchachos se atrevieron a venir, o sea, ¿están preparados realmente, maestro? ¿Estaban preparados? Les doy clase, Cachicho. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Es la segunda vez que tengo el honor, el gusto, ¿no?, de acompañarte y siempre, pues, va a ser para mí una experiencia cada vez mejor, ¿no? Ahora con este nuevo set que te armaste, que la verdad está a gusto, ¿no? Estamos más sueltos que cuando estábamos allá en el espacio, pero la idea de esto, aparte, yo me imagino que tenías era hacer esto, ¿no? Hacer el acercamiento con los muchachos, en este caso mis alumnos del grupo, es el 507, Cachicho. 507. Es el 507 de acentuación al área penal. La materia que yo les imparto es práctica forense penal. Ellos están ahorita ya por terminar el semestre, nos queda ya una última... 2 semanas casi. 2 semanas y se cierra ya hasta con esta recta, que están en la parte más pesada también, porque están ahorita ya en una simulación de juicio, precisamente del tema que estamos abordando, de la audiencia, la etapa inicial. Ahorita ya están por la última etapa, ya están en el juicio, pero es de okay. procedimiento, el proceso penal, acusatorio adversarial, que estamos ya inmersos desde el 2015 aquí en Sinaloa, desde el 2008 en México por reformas constitucionales, pero bueno, tuvimos la idea de invitar a los muchachos. Están con nosotros acompañándonos Manuel Verdugo y Adrián Vega, ambos del mismo grupo y de la misma materia. Ya, pues se pueden presentar, muchachos. Muchas gracias, profes. A ver, preséntense, pues. ¿Quién es Manuel? ¿Quién es? Muchas gracias, profesor. Profesor, también muchas gracias. Pues Adrián Vega, un gusto, un placer estar aquí con ustedes, un placer que nos hayan invitado y pues vamos a darle con este tema. Se me hace muy interesante y pues hay que darle. ¿Cómo te sientes, Manuel? Buenas noches, bien, muchas gracias por la invitación y pues me da mucho gusto estar aquí. Como dice el profe, pues soy alumno del 507, de la acentuación de penal, y pues muy entusiasmado y contento de estar aquí y con interés de abordar ciertas circunstancias respecto a la etapa inicial del procedimiento penal. Ok. En este caso, el objetivo, y le agradezco la invitación, que hayan aceptado en este caso, este prototipo nuevo que estamos implementando. Tenemos público, ¿no? No se mira, pero aquí están los otros alumnos del 507, al cual le mandamos un saludo. Esperemos si se animen y se pongan para acá en las siguientes etapas. Pues el objetivo del episodio es explicar de manera, ahora sí que clara, la etapa inicial del proceso, ¿no? Ustedes me la van a explicar a su manera y a lo mejor el maestro me la va a reforzar, ¿sí? Si él no hay manera de que, o sea, si no lo ocupan, lo levantamos y lo sacamos, no pasa nada, Yo me voy, aquí no. Sí, como se vayan sintiendo, ¿no? Hay que debatir la importancia y el funcionamiento real y los retos, ¿no? Y ahora sí que para entrar en tema, les voy a lanzar una primera pregunta. Ya ustedes, vamos a poquito darle un poco de relajación a esto. ¿Qué creen que es lo primero que sucede legalmente cuando se comete un delito? Bueno, pues en primer lugar, por lo que hemos entendido, profesor, que se agradece, pues debe de acudir una autoridad de primera instancia, que en la mayoría de los casos son las policías municipales o policías preventivas de los municipios, y pues esas autoridades tienen la obligación de darle vista al Ministerio Público de lo ocurrido, para que ya el Ministerio Público proceda a formular la carpeta de investigación, a formar también la denuncia en colaboración con la víctima o los ofendidos. Y
y pues para que den un inicio ahora sí a la etapa inicial con la carpeta de investigación. A ver, ¿cómo? Bueno, la primer circunstancia que considero importante a la hora de que se cometa un delito, pues está dentro de los mismos fines del derecho penal, que es activar activar el movimiento del Estado con los fines de penalizar esa conducta, es decir, de castigar la conducta constitutiva del delito. Es decir, esto a través de ¿qué? Pues de una denuncia, una querella, delitos pues que se persiguen de oficio, entre otras cuestiones que el mismo código nos enmarca, pero en términos generales considero que es eso, o sea, activar el Estado en la búsqueda de castigar esa conducta. Si yo, por ejemplo, voy a un medio de comunicación, por ejemplo, en este caso, y hago ahora sí que una noticia anunciando algo, activa la carpeta. O sea, ponemos en prevención ese tipo de inicio. Bueno, creo que es depende. Okay. O sea, creo que es depende de el tipo de delito, ¿no? Porque hay delitos que se persiguen de manera oficiosa, y el hecho de que haya una notoriedad de un hecho que pudo ser constitutivo de un delito, el Estado está obligado a perseguirlo. Sí, a lo que se refería era a la noticia crimine, ¿no es así? Notice crimine. Notice crimine, sí. Pues sí, el compañero lo precisa muy bien. Yo lo comparto únicamente en los casos donde sean delitos que se persigan de oficio, y pues sí puede ser una causa por la cual se pueda pues empezar o dar inicio a la etapa inicial con la carpeta de investigación y la denuncia o querella. Claro, hay que también tener el conocimiento y la idea y también externar la idea de que pues si una persona es víctima de la comisión de un hecho que se presume puede constituir un delito que está tipificado, o sea, en palabras más claras, cualquier cosa que a mi parecer parezca que es un delito, mi pues derecho es acercarme a las fiscalías, ¿no? Acercarme a la fiscalía a pues imponer poner una denuncia, ¿no? Una querella formal. Esto no exime lo que comentan los compañeros, que la notice criminis, como lo mencionaba él, es el hecho de que el Estado, como mencionaba Manuel, se dé por entendido, se dé por enterado de la existencia de un hecho que aparenta ser un delito, esto hasta antes de una investigación, y active esta persecución del Estado, esta pretensión punitiva que tiene el Estado de castigar esa conducta, ¿no? Entonces, es ya en un resumen claro, más entendido, más abierto, esta intención de bien, ya sea que la víctima se acerque a la fiscalía a denunciar la existencia de ese hecho, de ese delito, o bien fiscalía se entere por cualquier medio de la existencia de un delito. Sí, tenemos varias circunstancias. Hay obligación, por ejemplo, de las instituciones, de los hospitales, por ejemplo, de que si ellos reciben a una persona que se apercibe que está ahí por la comisión de una conducta ilícita, bueno, darle vista a través de su trabajador social a, en este caso, las autoridades, que es fiscalía, para que la fiscalía se apersone, levante una declaración si es posible, y ahí sí inicie una carpeta de investigación que tiene como fin pues buscar si existe la comisión del delito, ¿no? Entonces, en resumen, esa es la respuesta más apegada, ¿no? Que no está mal lo que dijeron los plebes, claramente. No, claramente nos están justo, explicando ¿no? lo que es, y se están complementando sí, muy bien. En resumen. En resumen. Ahora, plebes, ¿ustedes creen que esta etapa puede definir todo el futuro del caso? Para nada, yo Es una pregunta abierta, ¿no? No, Realmente, no. O sea, tú respondes. pues desde mi criterio para nada, es, ¿no? de su criterio. Esta etapa, pues yo me atrevo a decir que es, bueno, ha quedado demostrado, porque he visto audiencias, que es pues muchas veces mero protocolo, por el hecho de que se tienen que respetar los derechos del imputado, que en este caso sería indiciado, ¿no? Pero no, en la mayoría de estas audiencias no se sigue no se sigue el principio rector del proceso penal, que es la contradicción. Son varios principios, pero este es el que menos yo he visto que se siga, por el hecho de que cuando se están contraponiendo las partes, en este caso el Ministerio Público con el ofendido, la víctima, y pues su respectivo asesor jurídico, no sé. Ellos sí, pues obviamente tienen que formular su carpeta de investigación con el Ministerio Público, pero por la otra parte del indiciado
y su defensa, pues la mayoría de las veces estamos en presencia de de un papel bastante, se podría decir, pasivo, en el que pues esta defensa en colaboración del indiciado se adhiere a todo lo pues manifestado y expuesto por el Ministerio Público en su carpeta de investigación. Y pues aquí ya ahí sí entraría el debate, y es lo que le comentaba, lo que le he comentado a mi compañero Manuel, porque pues es muy cercano a mí, y en las clases del profe nos hemos dado cuenta, obviamente, que pues no se contradice lo que ya han expuesto la parte del Ministerio Público con la víctima, y pues aquí habría que valorar o cuestionarnos si será porque así es la estrategia de los abogados defensores en colaboración con el indiciado, o será porque realmente el abogado en ese caso tiene un papel pasivo en el proceso. Era lo que yo le había cuestionado en anteriores clases de las que nos había impartido el profesor, y pues yo creo que eso sería lo que habría que cuestionarse. El tipo de factores que intervienen, pues, Uh-huh. en este caso en la etapa. ¿Usted qué opina, amigo? Sí, yo creo que, a ver, o sea, dar una respuesta total de sí creo que determina o no creo que determina, queda un poco vacío. Más que nada porque existen... Puede definir, pues, o sea, o no. Es que no creo que pudiera dar un sí o un no rotundo, porque yo creo que depende mucho de circunstancias muy específicas que se viven en la audiencia, como por ejemplo, y aún más en el nuevo sistema, ¿no? Bueno, ya no tan nuevo, al parecer, pero en cuestión, por ejemplo, de delitos que tienen cierta protección maximizada o intensificada, como delitos como el feminicidio o cosas delicadas. También con la nueva implementación de los acuerdos reparatorios, entre otras cuestiones, o sea, mecanismos alternos. Uh-huh. Dan pie o dan paso a que existan técnicas de litigación un poco, a veces lo pueden considerar como estrategia, o a veces incluso un poco mediocres, debería decirse de esa manera también. O sea, como dijo mi compañero, más allá incluso de que se pueda considerar como una defensa pasiva o receptiva, conforme a lo que va diciendo el Ministerio Público, porque no sé, a lo mejor yo ya acordé un acuerdo reparatorio a futuro y digo, no tengo problema si me adhiero a lo que dice el Ministerio Público. Una medida cautelar, sí, está bien, entonces yo acordé en una etapa futura que vamos a conveniar, que vamos a establecer un convenio, ¿no? Pero incluso en situaciones donde estas cosas no suceden, se ven también técnicas de litigación mediocres por parte de las defensas. Y eso, o sea, desde un sentido práctico, ¿no? Desde un punto de vista teórico, debo decir que no determina el resultado que puede tener. Se puede llevar un mal inicio y podemos salir avantes con ello. O sea, esa es la... vista teórico, sí. O sea, eso, puedo tener un mal inicio, pero pues igual. Pero desde un punto de vista práctico lo veo un poco más complicado. Pues, o sea, Okay. En la práctica no sé si se podría decir que sí de la misma manera. Okay. Yo creo que esa es la razón por la cual los defensores se adhieren a lo manifestado o expuesto por el Ministerio Público, porque pueden caer en el error de dar el mal inicio. O sea, está muy difícil para la defensa contraponerse y contradecir y controvertir todo lo que ya el Ministerio Público dice, porque pues para que se formule esta audiencia inicial, para que se lleve a cabo esta audiencia inicial y plazos constitucionales que pues no son muy extensos, y por cuestión de tiempo la defensa no cuenta con la aptitud para formular su propia teoría del caso, pues, y pues esta cuestión es la que principalmente pues lleva o conduce al camino de que pues tengan el papel pasivo, que pues podría interpretarse como estrategia para que, pues como dijo mi compañero, lleguen con el fin de algún acuerdo reparatorio, un procedimiento abreviado, estas salidas alternas, pues, y pues en ese inicio pues no hay mucho tiempo para que la defensa se allegue de elementos con los cuales puedan controvertir lo que ya dijo el Ministerio Público. Yo creo que una especie de
también resumen, vaya, que es lo que intento hacer. La pregunta del cachicho con ustedes, plebes, es más allegada a si después de la etapa inicial, en la que se tiene una postura cualquiera de la que ustedes están mencionando, en realidad afecta al desarrollo total del resto del proceso o no. Que es lo que yo considero, sí. Les voy a explicar el punto para que también quede más a la vista el tema que ellos están intentando aterrizar, ¿no? O sea, el proceso penal inicia, venimos al caso, con una denuncia, ¿sí? Denuncia, querella o noticia criminal, cualquier cosa de las que mencioné ahorita, ¿no? La fiscalía, ¿qué es lo que hace? Pues iniciar una investigación. ¿Cómo? El proceso penal considera en la etapa inicial dos vertientes. Una etapa de investigación inicial, que es donde se aviene a pruebas, en este caso datos de prueba que van a servir para una vinculación a proceso. Y después de que obtiene la vinculación a proceso, se abre una etapa distinta de investigación que es complementaria, ¿no? En este ínter, en la investigación inicial, bueno, con esas pruebas de las que está haciendo uso el Ministerio Público, pudiéramos vertir también la existencia de salidas alternas, que es lo que están mencionando ellos. Es ahí en donde viene a caer la respuesta a lo que me estás mencionando. Si la postura, que es lo que ustedes quieren decir, de cualquiera de las partes, vamos a hablar de defensor público, es buscar un acuerdo rápido y práctico, porque no tiene tiempo de avenirse de más datos para... Es lo que comentan, me adhiero a lo que puede dice. contravertir lo que tiene el Ministerio Público para vincular al proceso, porque bien no le interesa, o bien es medio, como dices tú, que no me atrevo yo a afirmarlo, pero vamos a considerarlo. Y es donde dice, bueno, vamos a buscar una salida para que ya esto se vaya. Pues claro que determina, ¿no? Si el Ministerio Público ofrece pues una especie de suspensión condicional, por ejemplo, pues el defensor la va a aceptar. ¿Con qué intención? Con la intención de que ya se acabe esto, ya el imputado, en este caso ya imputado, termine por lo rápido con la búsqueda del Estado, que es reparar el daño, que esa es la intención del proceso penal. Entonces, sí determina cómo la postura del defensor, por ejemplo, que digamos es una defensa pasiva, lo único que quiere es que en algún punto el Ministerio Público solicite una suspensión condicional o un procedimiento abreviado y él diga, sí, me adhiero a que pues, en este caso se cumpla, y buscamos que mi defensa, que en este caso el imputado, se adhiera a los estándares de las condiciones que va a imponer el juez y la reparación del daño, y los cumpla si se puede, ¿no? Ya no va a hacer un análisis más allá de ver si va a poder o no, sino que se venga el beneficio y luego vemos si lo cumplimos. Esa es la manera en la que, claro que en la etapa inicial, pues, influye, ¿no? Ya en este caso, en el caso de que no existiera una salida alterna por tratarse de un delito grave, como ejemplo lo menciona Manuel, bueno, ¿cómo es que influiría, plebes, ahora con ese criterio? Según ustedes, la postura de la defensa, en este caso en donde no se puede ofrecer una salida alterna todavía como una suspensión condicional, pero es necesario continuar el proceso, y en una etapa inicial la postura de la defensa, vamos a decirlo pasiva, pues no va a controvertir nada de lo que diga el Ministerio Público, y va a obtener el Ministerio Público una sentencia en una etapa procesal temprana, con un procedimiento abreviado, que bien pudo haber sido controvertido por la defensa si hubiera preparado en realidad una teoría del caso fuerte, una hipótesis fuerte para desmentir lo dicho. Sí, entonces, ¿cómo creen ustedes que ahí influiría la postura de la defensa? Bueno, igual quiero hacer un paréntesis. Quizás el adjetivo mediocre pues no es el más correcto. Creo que Dalo, mijo, o sea, no pasa Ya lo nada. dijiste, ya bátenlo, no, ya. Eso lo puedo quitar. Dile mediocre a los pero defensores. yo me lo voy a... Se lo vamos a mandar. Se lo vamos a mandar de Pero me refiero a... Si están viendo, lo graban, es él, ¿no? Está en el 507. Sí, soy yo. Aquí me pueden encontrar todos los días. Pero me refiero a métodos poco técnicos a la hora de defender. O sea, y vaya, eso es un poco contradictorio al saber que la ley prevé que la defensa tiene que ser profesional y técnica como tal, ¿no? Entonces, yo creo que en un caso como el que nos plantea el profe, de un delito grave en el cual una medida alterna de la solución de la controversia pues no está en la discusión, no se puede como tal, pues es ahí donde la defensa debería estar más técnica. Y voy a dar un ejemplo. Cuando me refiero a errores técnicos o que no se aprovechan como se debería, y es en relación a la teoría del caso. Por ejemplo, estamos en la etapa inicial y la etapa inicial
tiene como propósito que darle a conocer al iniciado que se le está, bueno, buscar primero que nada, pues vincularlo al proceso y darle a conocer que se le está investigando porque existe la probabilidad de que haya constituido un hecho que se puede considerar como delito. Ahora, la defensa, previo a esta audiencia, tiene que tener una teoría del caso. ¿Qué es como tal la teoría del caso? Pues es la versión de los hechos que él va a defender en juicio para acreditar que su representado pues no es culpable como tal. Pero ¿qué pasa? Estás en una etapa inicial donde quizás no tienes los elementos suficientes para poder pelearle. Bueno, es en un caso circunstancial, ¿no? Para poder pelearle a la carpeta de investigación del Ministerio Público. ¿Y qué se busca a veces a toda costa? Desmentir o desacreditar hechos que dice el Ministerio Público a razón de la teoría del caso. O sea, de que voy a tratar de decir esto es mentira, esto es falso y tal, buscando favorecer mi teoría del caso. Y quizás, a veces, existen elementos formales de clasificación jurídica, tipificación, entre otras cuestiones, que puedes debatir y no lo haces y puedes terminar el juicio en esa misma etapa, generar convicción al juez de que el Ministerio Público no está diciendo la tipificación correcta, o a lo mejor no hay relación en su declaración de hechos en el informe oficial, entre otras cuestiones, ¿no? Y creo que a veces eso pasa de largo. Lo veo yo de una forma personal como un error técnico a la hora de litigar. Pues. Ok. Okay, sí. ¿Abonar algo? Sí, claro que sí. Yo creo que también para considerar, cuando en el caso haya presencia de un defensor público o de un defensor privado, porque yo creo que ahí está la clave del papel que aborden ellos como defensores. Obviamente un defensor privado se le va a estar pagando por su servicio, por su representación en el proceso al indiciado, al imputado, y el defensor público, a fin de cuentas, termina siendo también un trabajador de la fiscalía, de la vicefiscalía, y si bien no están en la misma, pues se podría decir el mismo lado del proceso, porque son lados contrarios, lados opuestos, forman parte del mismo organismo, uno como defensor y otro como Ministerio Público, pero pues muchas veces ya cuando el defensor es público, pues no le toma tanta importancia al asunto como si lo haría una persona que pues se le está retribuyendo, recompensando por lo que él está haciendo por su representado. Y yo creo que es muy, muy casuístico, muy depende del caso de si es pues un defensor público o un defensor privado. Y yo creo que también otra de las cosas que pues se omiten, que en este caso, desde mi punto de vista, es por parte del legislador en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es que estos artículos, todos estos preceptos que regulan la etapa inicial, la mayoría están dirigidos a cómo va a actuar el Ministerio Público. O sea, no le da tanta pauta o tanta formalidad al defensor. Por eso es que tienen abierta la puerta para tener un papel, pues, no ignorante, pero sí pasivo. O sea, no tiene una exigencia como tal para defender al imputado o al iniciado, como sí lo tiene el Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación. Y pues hay artículos que pues, literalmente señalan deber de la investigación, objeto de la investigación, y todos esos artículos van dirigidos al Ministerio Público en concreto. No hay artículos que exijan o que le regulen a la defensa del imputado para que ellos pues se pongan a contradecir y a controvertir todo lo que ya les dijeron. Ok, ya estamos hablando de esta etapa. O sea, ya estás brincando, estás diciendo investigación. Okay. ¿Qué es esta parte de la investigación inicial? O sea, ¿qué es? ¿Cuáles son los momentos claves? ¿Cuáles son los actos permitidos? O sea, que ya lo están abordando, pero no hemos dicho qué es. O sea, hay que decir qué es, qué estamos hablando. ¿Qué es el Ministerio Público? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Porque aquí, pues yo digo, pues ya me están hablando ustedes de acto, pero dije, pues esta madre, ¿qué es? ¿Me pueden decir? ¿Pueden decirme a ver qué es el acto? ¿Qué es? Momento, para que conteste. Dale. Listo. De la investigación inicial,
¿Qué es una investigación inicial? ¿Qué lleva? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo va? Bueno, pues así ¿Cómo? genéricamente Ándele, así. empieza sobre dos, bueno, se subdivide esta etapa porque pues también es una etapa que pues, forma parte del proceso y pues, está dividida en etapas, y esa etapa está también subdividida en la etapa inicial, en la investigación inicial, perdón, y la investigación complementaria, que aquí me gustaría que me apoyara un poco mi compañero Manuel a explicar cada una de ellas. La investigación inicial comienza desde el momento en que haces de conocimiento al Ministerio Público, que es el representante social, ¿no? Que busca ejercer esta facultad. Bueno, Ok. es un participante que busca ejercer esta facultad punitiva del Estado. Desde que haces de conocimiento un hecho que puede ser constitutivo de delito, es decir, denuncia, querella, noticia criminal, como lo había dicho el profe hace un momento. Como lo comentamos al inicio, ¿verdad? Ajá. Y ¿Quién la dirige? la investigación inicial. Lo que pasa es que, pues, o sea, el Ministerio Público como tal, pero pues la misma persona que elabora la querella o que hace la denuncia da pauta para que eso también suceda, ¿no? Y concluye cuando se le pone a esta persona, que es el objeto de la investigación, a disposición del juez para que se le formule la imputación, o sea, para que se le haga saber sobre qué hechos se le está buscando incriminar, ¿no? Y de ahí se da pauta a la investigación complementaria, que inicia desde ese momento, desde que Se pone a disposición. se realiza la imputación hasta que se cierra la investigación, la investigación inicial, la etapa inicial. Bueno, es importante también abonarle a esto que dentro de la investigación aparecen personas, sujetos que participan dentro de todos. En este caso, muy atinado el comentario, el Ministerio Público es quien conduce, quien dirige. Okay. Pero aparece pues la víctima u ofendido, ¿no? Que también pueden ser dos personajes distintos. En el caso, por ejemplo, de un homicidio, pues quien resulta víctima, pues, el muerto. Y como ofendido, pues la persona a la que le sobrevive, la que se puede dar por dañada también al momento, pues es el solo ofendido, ¿no? Y tenemos también señalar a una persona que puede ser responsable de estos hechos, que se le puede señalar como responsable, todavía no como tal, porque existe el principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces esa persona No hay un también imputado participa, formal. Es imputado hasta que dentro de la etapa se le hace de conocimiento de los hechos que se le están imputando y la persona que le está imputando estos hechos, en este caso pues el Ministerio Público conduciendo la investigación y con una víctima o ofendido que fue quien señaló a la persona o que señaló el delito, ¿no?, que se cometió. Entonces también participan diversos personajes, policías de investigación, peritos, testigos. Entonces todos ellos abonan a que la investigación inicial se dé por alimentada. ¿Cómo se alimenta esta investigación? Con la conducción del Ministerio Público, dirigiendo a las policías, dirigiendo la investigación, para que aporten cada uno a su medida, pues datos de prueba que van a servir para que una vez esté la persona frente al juez, que esté judicializada la carpeta, se le llama, que el juez se dé conocimiento, un juez de control, el juez sepa quiénes son las personas, se individualiza cada uno y entonces sí, se le formula imputación. Se le dice, ¿sabes qué? Usted está acusado por tal y tal, bueno, usted está mencionado en tal investigación por tal y tal delito y lo señala tal y tal persona, ¿no? Entonces ahí se formula imputación. Después de esto se busca que se vincule a ese proceso a la persona. Ok. Sí, me gustaría que si quieren darle la oportunidad también a los demás muchachos, estaría muy bueno que alguien más quisiera aportar algo. Si alguien más trae, Muchachos, estamos ¿qué aportar? intentando aportar, muchachos, plebes, a la investigación, bueno, al podcast. Al punto en el que estamos es la vinculación al proceso. Me gustaría que alguien de los que están aquí aportara algo sobre la vinculación al proceso, cómo ocurre, cómo se lleva. Israel, ¿quieres pasar? Lo hicieron muy bien, muchas gracias. ¿No? Son jóvenes estudiantes. Llegamos hasta donde se judicializa el caso. Se judicializa la Y carpeta se de solicita la investigación, audiencia se inicial. imputa a la persona y se vincula al proceso. Ya estamos en esa parte de la etapa inicial. Están con nosotros ahora acompañándonos Israel y Antonio, ¿no? Hubo relevo, señores. Hay relevo, hay reta. Hay reta. Entonces, compañero, ¿quién quiere aportar algo? Estamos sobre cómo es que se lleva la vinculación a proceso, cómo es que se menciona, cuál es el papel que juega el Ministerio Público, cuál es el papel que juega la defensa
haciendo un poquito digamos, antecedente en este mismo podcast, ¿no? En este mismo episodio. La participación de los jóvenes que estaban anterior a ustedes estaban comentando que a veces la postura de la defensa, en este caso meramente la pública, es pasiva al momento de que el Ministerio Público busca una vinculación a proceso, que hay que entender, la vinculación a proceso es este arribo de la persona al proceso penal, ya claro. Se le sigue el proceso penal en contra de la persona. Esto no sin antes pasar por una serie de argumentos muy estructurados del Ministerio Público que dejen claro al juez de control, incluso al mismo imputado, pues que existe un delito que se le puede atribuir, ¿sí? Entonces, la figura de la defensa, a veces, como comentaban ellos, a veces la defensa, incluso también la particular, que vienen abogados que no están tan preparados, y la pública, que sí es muy preparada, sí, hay que entenderlo, sí son personajes muy preparados, a veces también corren con la idea de vámonos rápido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura de ambos? Me gustaría que lo manifestaran y que le dieran un poquito de forma, a lo rápido y a lo entendible. Bueno, pues es que si hablamos de la participación de la defensa en cualquier etapa del proceso, y especialmente en la que estamos, pues siempre la vamos a relacionar precisamente a la participación del MP, entendiendo que es su contraparte, pues que su trabajo precisamente es, en el caso, desvirtuar la solicitud que haga el Ministerio Público, y específicamente en una etapa de vinculación a proceso, pues atiende precisamente a que la solicitud que hace el Ministerio Público tiene un cierto estándar, ¿no? Una serie de requisitos para que se le pueda resolver favorable. Entonces, el papel de la defensa muchas veces puede malentenderse o perderse, olvidarse en terrenos que no son asertivos, pues, ¿no? O sea, desde el punto en el que siempre es para algunos defensores dar todos los argumentos posibles, todos los que encuentren, y esperar que uno de ellos sea útil, o por el otro lado el decir, bueno, vámonos a lo práctico y yo aquí no debato si no quiero debatir o no veo mucho terreno para debatir, y lo que busco es, pues, algunos dicen una pena justa, otros dicen, pues, el proceso que se termine rápido, otros dicen lo que mejor le convenga en el momento a mi representado, pues, pero si hablamos específicamente de la etapa de vinculación a proceso, lo que la defensa necesita es, entendiendo que tiene un estándar probatorio muy bajo para que se le conceda la solicitud al Ministerio Público, pues precisamente atender a esos puntos que, si bien son parte de un estándar probatorio bajo, pueden desvirtuarse según las circunstancias del asunto. Okay. O sea, si decimos, el MP está solicitando la vinculación a proceso por determinado delito, ¿no? Por la probabilidad de que el imputado participó o cometió cierto delito. Bueno, entonces, partimos desde ahí, ¿no? El MP dice que tiene elementos para acreditar primero la existencia del delito y después la probabilidad de la responsabilidad. Hasta este momento, la mera probabilidad. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene aquí la defensa? Pues una de dos: o desvirtuar la existencia del delito, es decir, aquí no hay delito que perseguir. O la segunda, probablemente lo haya, puede que sí, pero no existe probabilidad de que mi defendido haya participado, o sea, tenga responsabilidad por ese delito que se está investigando. A tu ver, serían las únicas alternativas que manejaría una defensa de primer contacto, en este caso, sobre la vinculación a proceso que está virtuando el Ministerio. Son las más claras, ¿no? Las que uno ve de buenas a primeras, ¿no? Y va a depender mucho de precisamente cómo llegamos a esta etapa, porque, por ejemplo, más sencillo es todavía si estás en una audiencia inicial, una continuación de audiencia inicial, donde tú como defensa estás representando a una persona que fue presentada como detenida. En el sentido de que, ¿qué es lo que necesitas desvirtuar en este caso? El sustento como tal de la vinculación al proceso, que es el IPH. Que relacionando eso, tenemos incluso más elementos para desvirtuarlo, porque aparte de que tenemos existencia o no del delito, existencia o no de responsabilidad, también tenemos cómo se llevó a cabo la detención. Entonces tengo más cosas yo como defensa que argumentar si quiero yo desvirtuar la vinculación al proceso, pero no le hemos dicho, pues, a la audiencia qué es. ¿Qué es qué? La vinculación al proceso. Todavía no terminamos de aterrizar la idea. Esa es una pregunta efectivamente que iba a hacer, pero otra, ¿cuál es tu nombre? Israel. Voy a lanzar esta pregunta, ¿qué tan confiable es? Porque ahorita lo escuché, ¿qué tan confiable es la investigación de la policía si depende del MP? En base a ustedes. Entendiendo que el MP coordina. Claro. ¿Qué tan confiables ustedes? Pues eso va a depender de la confianza que tengamos, o sea,
de manera genérica los ciudadanos en nuestras autoridades. Ahora, hablando, ciñéndonos específicamente a lo que es el proceso, al aspecto meramente técnico jurídico de esto, pues las autoridades se presume que actúan de manera legal, Imparcial. y de manera imparcial y conforme a sus atribuciones. Es decir, si a mí un policía me dice en un IPH, yo detuve a esta persona porque yo vi que tenía un arma fajada a la cintura, pues yo no tengo por qué, a menos que advierta, ¿no? Que haya animadversión, ¿no? De que, bueno, el que detuviste es una persona que te debe, o el que detuviste es alguien con quien te peleaste, o es el primo que te cae gordo. Exacto, pues. O sea, si yo no advierto que hay ese sesgo, pues es una autoridad actuando conforme a sus atribuciones, haciendo su trabajo. Como suele suceder, ¿verdad? ¿Qué opina, mi estimado? Pues en relación a lo que ha dicho mi compañero, me he pensado mucho en una situación que veo que sucede principalmente en las fiscalías del Foro Común del Estado. Yo respeto mucho la labor que hacen los ministerios públicos Claro, en la investigación, de los policías investigadores que hacen los actos de investigación. Pero he notado que, y es como un problema más que nada sistemático, diría yo, que en muchas investigaciones los ministerios públicos tienden a cometer ciertas omisiones. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas investigaciones no les dan ¿cómo decirlo? La debida diligencia, la debida importancia que debería darse a cada caso concreto. Estoy hablando aquí más que nada de la Fiscalía del Estado, porque es donde yo he visto que se dan este tipo de situaciones. El Ministerio Público, pues hay que entender que lamentablemente por la situación que vive nuestro Estado, pues los delitos es algo que se ve todos los días. Es algo que es demasiado común. Y las fiscalías, bueno, principalmente la fiscalía de aquí del Estado, está sobrecargada tiene mucha carga de trabajo, pues, en relación a eso. Entonces, existe la posibilidad de que muchos de esos delitos, de esas investigaciones que realiza el Ministerio Público, no realicen los actos de investigación, los actos de investigación suficientes para esclarecer la verdad de los hechos, o bien para definir de una forma más precisa los hechos por los cuales se está imputando a una persona. Al menos así es como yo lo percibo. Es un punto, además de que Traes un punto. a la pregunta, eso también influye en el trabajo funcional de las policías, en este caso de investigación. Si bien son pues personas que ya pasaron un proceso de capacitación, un proceso de capacitación y adscripción a sus funciones, y entienden y conocen el Código Nacional de Procedimientos, que también les da regla, también les da función, se apegan a lo que el Ministerio Público ordena, ¿no? O sea, ellos se apegan a lo que el Ministerio Público les coordina a hacer. Y yo quisiera, sí, en verdad, tomar ese punto que da Antonio. Sí lo he comentado antes, las fiscalías, las áreas de la fiscalía, algunas en específico, se ven sobrecargadas, se ven sobrealimentadas. ¿Por qué? Pues es entendible, ¿no? Los delitos están y Correcto. van y suben, y a veces están a la alta, a veces resulta que un delito se dispara, a veces resulta que circunstancias relevantes en la sociedad hacen que un delito en particular se estire, se tone. Vamos a hablar un punto en especial, por ejemplo, la violencia familiar. La violencia familiar es un delito que te voy a decir, cachicho, en quincena Sí. y en los ejidos. Chiquillo. Vámonos para arriba. Todo lo que se pueda de pasar, pasa. ¿Sí? Entonces, influyen muchos factores, muchísimos, pero hacen que, en traducidas cuentas, la chamba del Ministerio Público Esté sobrecargada. se sobrecargue. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el área de fiscalía, aquí encargada del delito como tal, pues son, hasta donde yo me acuerdo, pues, vamos a hablar de 8 personas, 8 ministerios. Un área a la que le llegan, a lo mejor yo no estoy perdiendo, pero 25 carpetas de investigación, 25 denuncias diarias. Entonces, al día 25 denuncias, eso es un dato que no me consta, ¿no? Pero pues es un... En un día cargado, 25 denuncias diarias para 8 personas. Pues no tienes manera, ¿no? No tienes manera, ¿no? Humanamente no tienes manera de decir, voy a empeñarme a darle investigación concreta, actos, diligencia adecuada, porque mañana me llegan otros 25.
Pues ya. Y pasado me llegan otros 25. ¿Qué hago yo con 75 en 3 días si somos 8? Si no dudo de la capacidad, claramente hay muy buen elemento. Tiempo falta. Tiempo. Tiempo, sí. Tiempo falta, como en todas, me imagino yo también, sin agraviar mucho, todas las instituciones del Estado, ¿no? También que les gusta, vayan a ver el Seguro Social. O sea, una falla del Seguro Social, por ejemplo, es que la carga de Trabajo. derecho bien están Sí. concurriendo al día Por los, fuera en los consultorios, en las Entonces, especialidades. en el Estado. ¿Por qué? Porque la demanda cada vez va a la alza, A la alza. y la participación de las figuras como tal, de autoridad en este caso, pues queda igual. Obviamente se supera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues influye bastante, ¿no? En la chamba de fiscalía. Hablando de todos los que cooperan en fiscalía, influye mucho, ¿sí? Entonces, no voy a hablar más allá porque de lo que se necesita, pues obviamente no tendríamos mucha injerencia nosotros en aportar, pero sí es un factor relevante. Ahora, respondiendo, como les digo, a la pregunta, ¿influye o es confiable la labor de los agentes de investigación? Lo es en el ejercicio de Hay que echar un volado, pues. en el ejercicio, Confío, ¿no? hasta donde se les dé la oportunidad, hasta donde puedan ellos, lo van a hacer, pero de pronto no van a poder con absolutamente toda la carga laboral. Pues es que uno quisiera confiar, pero pues de pronto se topa con cada asunto donde una persona, vaya, diríamos afortunada, ¿no? Dentro de la situación desafortunada, donde pues entre tantos cuantos más no habrán, pues, que puedan comprobar, oye, pues los policías lo que dicen no tiene ninguna conexión con la realidad, y si la tiene, pues es muy vaga y es mínima. Se confunde, se pierde realmente en cómo suceden los hechos, ¿no? Si hablamos de detenciones o de cualquier otra actuación dentro de lo que es una labor que vaya, pues en la que se espera diligencia, ¿no? Como lo que es una investigación Y y entonces, exhaustividad. ¿qué seguía después de esta parte que estábamos abordando? Me dijiste que sigue la imputación. Bueno, está formulando imputación, Una ¿no? imputación. Hacemos de conocimiento a la persona que pues existe pues, una investigación que se está siguiendo, ¿no? En contra de, y pues por qué delito y quién lo señala. Esa es la intención de la imputación, ¿no? Estás siendo aquí imputado por tal delito y tal persona te está acusando, ¿no? Señalando. Después de esto, sigue ya procesalmente la etapa de vinculación a proceso, que esa es justo la que intento que ustedes me expliquen de manera breve, para que quede muy entendible. ¿Qué es la vinculación a proceso? ¿Qué es la vinculación al proceso? Usted. Ok. Aviéntese. Pues la vinculación al proceso, el auto vinculación al proceso, es una resolución que hace el juez de control dentro de la audiencia inicial, en la que una vez que ya se hace mención de los datos de prueba que hay en la carpeta de investigación, y que existe la probable participación de una persona que se le imputa un delito, vaya, el juez de control en esta resolución lo une al proceso, lo atañe a este proceso, palabras más, palabras menos, y entonces esta persona pues queda a su disposición en las siguientes etapas. Y entonces es justo vincular a alguien con solo datos de pruebas y no pruebas completas. Efectivamente, en esta etapa no se necesita hacer una valoración probatoria. De hecho, el juzgador no está obligado y hasta cierto punto está vedado de hacer una valoración probatoria, porque vamos a entender que dentro del proceso penal pues se sigue un orden lógico, de cada acto procesal sigue un orden lógico, ¿no? Si empezamos, primero que nada, con el Ministerio Público haciéndole de su conocimiento a una persona que está siguiendo una investigación en su contra y diciéndole por qué. Yo tengo una investigación en contra tuya por estos hechos, y eso es la imputación. Y ya en la etapa de vinculación a proceso decir, bueno, estoy siguiendo una investigación en tu contra por estos hechos que a mi parecer son constitutivos de este o estos delitos, y estamos aquí, o sea, llegamos hasta este punto porque yo ya agoté esta primera etapa de la investigación y obtuve estos datos de prueba. Entonces, yo con estos datos de prueba puedo sostener, primero que nada, que ese delito que te estoy imputando se cometió. Okay. Y en segundo, que tú probablemente participaste, o sea, que tú tienes una probable responsabilidad sobre ese delito. Entonces, ese es el orden lógico. Y en este momento, lo que se necesita meramente, pues es eso. Es decir, bueno, agotada la investigación inicial hasta este punto, pues sí, se puede decir, hay un delito, alguien lo tuvo que haber cometido naturalmente y probablemente fuiste tú. Entonces, Aquí sabes que hasta cuando no lo cometen.
No, porque en este momento no se decide sobre responsabilidad, sino sobre probabilidad de Es responsabilidad. correcto. Entonces, tu MP, con esta resolución, te doy a ti la oportunidad de que sigas investigando hasta que encuentres al responsable. Y O que sola- señales que él es el responsable. Exacto, o sea, Que puede termina de ser él, analizar las pruebas. puede los que no datos sea él, y tú imputado, pues también que hagas tus propios actos de investigación para que demuestres, oye, yo no tengo nada que ver en ese delito. ¿Sabes qué viene con esto, Cachicho? Y, Sí. y me interesa comentarlo ahora que lo estás viendo tú por fuerita de lo que pudiéramos decir que entendemos nosotros, que no somos tampoco tan sabios. No, Pero pues, me interesa ver un punto específico desde el punto de vista de la sociedad. ¿Cuál es el punto de vista de la sociedad? Y a mí me ha tocado verlo muchas veces. ¿Sabes qué pasa? Algo, ocurre un delito. Y esta persona que nosotros como sociedad, te puedo decir, tú como sociedad, nosotros vemos y decimos, él fue, o sea, aquí está, lo estamos viendo nosotros que él fue. Llega la policía, lo detiene, vamos a decir un escenario, se lo lleva detenido y de pronto en una audiencia inicial sale libre, ¿no? Por factores procesales oportunos, contundentes, necesarios e incluso válidos, pero él sale libre. ¿Cuál es la percepción de la sociedad? Justo lo comentaste, por eso me vino a la mente. Dijiste, oye, pues es que es válido vincularlo al proceso con meramente datos y no con pruebas. Justo ese es el detalle. Soltaste a la persona y la percepción de la sociedad, ¿cuál es? Si yo vi que lo atropelló. sí, que lo ¿Por qué chingados lo atropelló. sueltas? Pues, o sea, si ya lo tenías, por culpa de tus jueces, ahora nosotros tenemos un criminal más en las calles y se viene la percepción social Sí, claro, a claro. decir, no están haciendo nada, no sirve para nada la autoridad, para qué trabajan. Y esa percepción también, muchas veces no solamente de la sociedad, hay una, digamos, percepción en las autoridades que no le, pues todas las autoridades le coordina el Ministerio Público, pero hay autoridades que trabajan un poquito paralelo, digamos el ejército. Hay momentos en los que los elementos del ejército que formulan una detención que en realidad está viciada, en realidad esa detención no es conforme a los estándares que implica una detención, llegan con el detenido a la etapa procesal oportuna con el juez lo libera porque declara de ilegal la detención y los mismos personajes del ejército que tuvieron dicen, es que el juez no hace nada, nosotros hacemos la chamba y el juez nos lo suelta por papeleo. Bueno, pues es que no se están apegando, si fuera el caso en específico, a lo que exige el Código Nacional sobre una detención, por ejemplo. Ahora, las percepciones, es la idea que yo quisiera nada más darle un poquito de tono al comentario. La percepción social es justo muchas veces esa, o sea, si saben que es una persona, que es un delincuente, que es culpable, que esa es la percepción social. Yo lo vi que atropelló a alguien, yo lo vi, yo sé que él roba, yo sé que él vende Es droga, correcto. yo sé que él hace. Es correctísimo, o sea, todo el mundo te puedo decir, lo sabes. Pero hay un proceso penal que se tiene que agotar, que tiene que seguir. ¿Por qué? Porque Pues sí. estamos jugando con la libertad de una persona, estamos jugando con un derecho fundamental de la persona. O sea, al momento de acercarlo a un proceso penal, está en juego pues que la persona continúe en libertad o sufra una pena privativa que pues merma o sesga sus derechos fundamentales, que en este caso el proceso protege mucho. En este caso el proceso valora y protege demasiado los derechos humanos de todos los intervinientes y del imputado pues no es la excepción. ¿Cómo es eso? Oye, si llegaste al proceso y es justo dictarte una vinculación a proceso porque los datos de prueba son contundentes y no hay nada que me haga pensar que no te puedo vincular a proceso como juez de control, te vinculo a proceso, pero eso no implica que te deje detenido en caso de que hubiera una detención. Eso implica que yo te voy a seguir investigando, te voy a dictar medidas cautelares, es correcto, que pudieran llegar a una prisión preventiva, pero pudiera que no, si no se justifica, pero sí otras medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Son estas medidas que hace que la persona que quedó vinculada a proceso, o en algunos casos solamente imputada, no se sustraiga de la acción penal, ¿no? Que quede sujeto a la investigación. Entonces, ¿en qué consiste? Muchas veces solamente en presentarse, firmar, en habitar solamente en un lugar determinado, no salir del país, etcétera, ¿no? Entonces, Ahí lo determina. estar, De acuerdo. dependiendo. Pero te digo, repito, lo sueltas, ¿sí? ¿Y qué dice la gente? No, ya estaba, está lo libre. soltaron, o sea, lo soltaron y ya porque el hecho de que lo soltaron, ya se acabó. Es para que lleve No un es, no es proceso. cierto, o sea, gente, no es correcto, está la persona vinculada. Hay que entender, está plebes, libre, ahí que hay un proceso que está se tiene libre, que pero llevar. está siguiendo un proceso que muy probablemente a la vuelta de la investigación complementaria y de los demás medios de prueba que se desahoguen en su momento como pruebas, esta persona va a terminar de estar libre y va a pasar a estar detenido
para cumplir Esperemos y sí. una ejecución, ¿no? De una sentencia. Entonces, esa es el orden correcto que te digo que la percepción social omite. ¿Por qué? Y es entendible. La sociedad quiere que si encuentran a una persona delinquiendo, Que lo pepenen de volada, ya. vámonos, ya. Se lo llevan allá a Felipe Ángeles y lo guarden de volada. No, o sea, o eso sea, es lo esa que es la quieren. percepción social y es, te puedo decir, es lo justo. Es lo justo. Sería lo Desde más un punto de elegante, vista, ¿no? Sería muy justo. ¿Qué tienen allí? Que le agarren, lo encierren y luego vemos. Ahí pónganlo ahí si quieren que lo aprueben eso. Sí, no, que se vaya a iniciativa y que se vengan. Adiós derechos humanos, que se En vengan. esta parte de la etapa, es la que estamos abordando, la etapa inicial, ¿qué nos falta abordar? ¿Qué nos falta, maestro? Que los jóvenes nos expliquen. ¿Sabes dónde termina la etapa inicial? Bueno, pues ya hablaba ustedes un poquito del tema de medidas cautelares, que es la siguiente etapa procesal en una audiencia inicial, donde hay un punto interesante que muy brevemente lo quisiera yo rescatar al respecto. Dale. Es esta percepción que tenemos generalmente ¿Social? de que, exacto, una percepción generalizada de que justicia es igual a cárcel. Pues. Pudiera ser. Se está haciendo justicia porque una persona está encerrada. O sea, si el cabrón anda afuera, no existe justicia. No, por esa percepción, vaya, lo voy a decir yo, equivocada que tenemos de una justicia meramente punitiva, pues retributiva, simplemente a una acción le corresponde una sanción y la sanción siempre tiene que ser cárcel, ¿no? Y ese punto es importante entendiendo lo que nuestro sistema de justicia penal no funciona de esa manera. Pues. O sea, Sí. no se traduce justicia en cárcel para una persona. No va de la mano una cosa con la otra. Primeramente porque, una persona puede inclusive terminar siendo condenada, ¿no? Es decir, pues efectivamente, ya concluimos el proceso, hay una sentencia firme y esta persona responsable cometió el delito. Pero también hay que entender, o sea, otras circunstancias, inclusive ya no solamente como una medida cautelar, sino como una cuestión de penas, el aspecto de que hay personas que cometen delitos muchas veces por primera vez, muchas personas por primera vez, y que vaya, si son personas que habitualmente tienen una buena conducta, que sí contribuyen a la sociedad, que sí son elementos útiles pues en la sociedad, pues qué necesidad hay también de tener esas personas presas, pues, cuando podríamos entender, fue un error, fue un mal momento, fue algo que, una situación desafortunada, vaya, que no necesariamente se tiene que repetir, pues no es soltarse un delincuente para que siga cometiendo crímenes en la calle, pues, sino es una persona que por alguna situación, pues, violentó a alguien, violentó la ley, pero pues, también porque no darle esa oportunidad de decirle. Depende del delito, ¿no? También, porque pues no va a ser por primera vez una violación y luego me lo vuelvas a soltar a pues tan temprano y no, precisamente hombre. La ley contempla. Entonces sí me lo... Eso es lo bonito, eso es lo bonito del proceso, ¿no? Hoy por hoy, eso es lo bonito del proceso penal hoy por hoy, que a mí me gusta mucho. A mí la teoría del delito, el proceso me parece fascinante si lo ves desde el punto de vista teórico y dejando también de lado prácticas viciadas que tienen. Meramente lo que es el proceso. ¿Qué te ofrece? Oye, tenemos una persona que claramente está cometiendo un delito, bueno, no claramente, ¿no? Pero que se le presume que está cometiendo un delito en una etapa inicial. Y nosotros entendemos esta valoración de la persona. Sabes que es una persona que cometió el delito culposamente, se trata de un delito que si bien pudiera considerarse grave, pues lo hizo de manera culposa, quiere decir que lo hizo sin intenciones. Entonces, valoramos y ofrecemos una salida alterna. ¿Sabes qué? Vamos a llevar una suspensión condicional. ¿Por qué? Para darle la oportunidad a esta persona de que, punto, los valores o los objetivos o los principios base del proceso penal, la reparación del daño y la reinserción social. ¿Qué tiene que esto venir a aportar? Si la persona se le puede ofrecer que repare ese daño que causó y aparte tenga una especie de reinserción social, por ejemplo en el caso de una suspensión condicional, vamos dándole la oportunidad. ¿Qué es la suspensión condicional? Ponerle una pausa al proceso. Al proceso, ¿sí? Okay. Esa pausa al proceso le da chance al imputado, ya vinculado, porque tiene que estar vinculado al proceso, le da chance de que cumpla con condiciones que se imponen y que aparte repare el daño, y que si lo logra en un tiempo determinado, el proceso, la acción penal que seguía del Ministerio Público se extingue. ¿Qué es lo que hace esto? Ayuda mucho a que, por ejemplo, las
los centros de... Sí, de como dice él, ejecución de ¿para la qué lo voy a condena, tener metido? Pues se si a lo mejor desahogue. lo puedo regresar y que ya se haya reivindicado, ¿no? Eso es lo bonito. Sí, o sea, del que aprenda de Sí, que sus aprenda de sus errores errores. darle la oportunidad. y que Sí. pueda ser una persona útil para la sociedad otra vez, pues. Y por ejemplo, no sé si a lo mejor, maestro, vamos a abordar algo más, pero quisiera, no sé si concluir o damos un tipo de resumen en esto. Se pudiera mejorar esta etapa inicial. Hay una forma en la que pudiera mejorarse ustedes que lo estudian, ustedes que saben. No lo pudiera decirlo yo de una mejor manera que ustedes, pues. O sea, ustedes la entienden, ok, la analizan y dices tú, bueno, a lo mejor se podría mejorar en este aspecto. Se pudiera robustecer, fortalecer, o no sé. Me gustaría que dieran su opinión al respecto de ello, ¿no? En muy opinión muy personal. Personal, Muy si personal, quieren, ¿no? muy Porque a lo personal. mejor Y- las leyes le van a decir, Y está aquí me gustaría mucho la iniciativa joven, la iniciativa de los muchachos, me gustaría demasiado, porque te voy a decir mi percepción, mi punto de vista. ¿Sabes qué? Teóricamente, como lo decía hace rato, teóricamente el proceso está muy bien hecho, muy bien estructurado. Teóricamente. Igual, el derecho pues es evolutivo, siempre va mejorando. Claro que hay manera de mejorar absolutamente todo, no nada más esto. O sea, evolutivamente el derecho pues es siempre mejorable. Siempre hay reformas que vienen a darle un respiro, un desahogo o una esperanza distinta, o métodos distintos que mejoran, ¿sí? Desde puntos de vista, claro, el proceso. Pero sí me gustaría que ustedes como jóvenes nos dijeran, y a la audiencia, aquí a la audiencia, díganle. el punto en el que ustedes dijeran esto puede mejorar si el legislador o si una iniciativa versara sobre tal cosa en lugar de tal cosa, o esto pudiera venirse a abonar a la etapa inicial del proceso para darle, digamos, una mejora, y traten de considerar todos los escenarios y decirme, hey, en este pudiera ser un respiro, un avance, ¿sí? Procesal, legítimo, legislativo. Ustedes mandan, ustedes digan. Igual si quiere Manuel o alguien, igual. Ustedes Vamos, también la pregunta y la oportunidad del espacio va para Dale. ustedes. vamos a darle. Pues, en mi opinión, Nos pegó la demanda, pues. en mi opinión personal, últimamente, bueno, ahora que estamos en la especialidad de lo penal, había estado indagando sobre un tema, un sistema que en nuestro país estuvo presente hace muchísimo tiempo, el jurado popular. Recientemente, y no me había enterado, algunos legisladores estaban intentando hacer propuestas de traer de vuelta esta figura, esta institución en el sistema Lo que pasa es que el lo sistema quitaron penal. porque salía muy caro sobornar a todos. Sí. Pero me parece, Ya uno. No, dejaron a uno. Dices, pues con este ya nomás le chillo el billete. Ahora Pero ahora imagínate, ¿cuántos? 12. 12 cabrones, espérate. a mí me parece una Afectas el bolsillo, mijo. No se puede con la economía que hay, no se puede. No se puede. A mí siempre me pareció una institución muy interesante, porque el Jurado Popular, o sea, es una institución en la que podríamos decirlo como un cuerpo colegiado integrado por personas, ciudadanos que no tienen una formación jurídica en cuanto a cuestiones de derecho, pero que deciden o digamos que mediante su propia convicción o el uso de su razonamiento determinan por las pruebas, por los argumentos realizados por la fiscalía o por las partes, si una persona tiene una responsabilidad, o sea, más que nada culpabilidad o inocencia. Yo siempre me he preguntado cómo funcionaría esta institución. ¿Qué indicadores nos daría? Pues? Sí, porque a mí me parece interesante, o sea, que se le dé la participación al pueblo en sí. Muchas personas tienen sus puntos en contra y son completamente válidos. Pueden decir muchas cosas, pero en sí, si este sistema fue implementado en el pasado, fue como una forma de legitimar el sistema penal. A mí me parece interesante esa cuestión, Hay que que hacer un análisis. sí, personas, ciudadanos que no tengan una formación en derecho participen en el proceso penal.
y que el juez también obviamente tenga sus funciones, tenga la conducción del proceso, que sus resoluciones obviamente, además de que sean en congruencia de lo que decida este hipotético jurado popular, también sea pegada completamente a derecho, que también no se vulneren derechos fundamentales, Es correcto. que tenga congruencia, que está pegado a eso. Y bueno, si en otros sistemas jurídicos funciona Función. y sigue vigente, pues ¿por qué no sería, no, también una noción palpable aquí? Pues claro que existe, ¿no? Pero sería palpable que se usara, ¿no? Sí, pero obviamente tendría que analizarse y también tendría que tomarse en cuenta las implicaciones que podría tener. ¿O en qué tipo de delitos? Yo Sí, creo, no porque sé. en este caso, Poder utilizar ese tipo de jurados. Pues. Por ¿Eh? la naturaleza. Modulado. Por la naturaleza del delito. Obviamente. Sí, por la naturaleza del delito se pudiera hacer una sí, implementación en obviamente ese tipo. regulados con sus debidos requisitos para Sí, que el estén proceso. regulados. Sí, un proceso de elección de personas Les que van a- puedan participar y que esté contemplado en el Código Nacional. Hay que decirle a la Sheinbaum ahí a ver qué onda. Mándale mensaje a Claudio. y dile- Ándale, me traga de una vez. ¿Usted qué dice, amigo? ¿Cuál es su opinión personal de esa pregunta? Yo honestamente sí estoy completamente en contra de ese aspecto, ¿no? De acá, Sí. de lo que dice O sea, mi amigo. el factor humano está siempre presente, ¿no? Y todas las personas pues, nos podemos equivocar, todas las personas podemos arribar a una conclusión errónea, ¿no? Alejada de la Sesgada. realidad. Sí, claro. Pero creo yo que, a ver, si quien va a tomar una decisión, si quien va a dictar una resolución es una persona técnicamente preparada para hacerlo, pues el margen de error se reduce, ¿no? Es El correcto. factor humano ahí es menos latente, ¿no? Que eso no quiere decir que los jueces no cometan errores o que no o que el mismo proceso no resulte en que, por ejemplo, se condene a una persona que no cometió el delito o se absuelva a una persona que sí cometió el delito. Vaya, eso no quiere decir que no suceda. Claro que existe, siempre va a suceder, porque el factor humano ahí está. O sea, los errores siempre se van a cometer, alguien no va a hacer de la mejor manera su trabajo y desafortunadamente nos vamos a equivocar. Oye, si queremos hacer una posada y no nos ponemos de acuerdo, si somos dos en No el quieren salón, cooperar 15. 200 pesos. Y el problema 200 pesos. es, Pero no, es acertado a veces lo que comenta él, pero también lo tuyo, o sea, como dices el tú. problema de O sea, que sea un grupo factor de humano, o sea, a veces va a haber También hay que choques de- entender la cultura mexicana. Sí, claro. Eso también Más hay que nada entenderlo, eso hay que de la- entender eso, porque ya la- estuvo y no funcionó, vamos a verlo así, y es meramente cultura mexicana. ¿Cuál es la cultura mexicana sin menospreciar y sin tampoco No, yo no, ser- pues somos mexicanos y nos gusta chingar al prójimo. Muchas formas. Sí, la o sea, intención del me mexicano. gusta ver el mundo arder Sí, y, o la sea, polémica, el dónde obtengo un somos muy beneficio. susceptibles, o sea, existía el jurado, sí existía, ¿y por qué desapareció? por eso le digo, hay que hacer un análisis a lo mejor cuál era el índice que traía ahí. Oye, el caso es muy famoso por el que desapareció los juzgados A ver. populares en México. Porque una señora bonita, tan bonita, que pues Hay un corrido que lo explica, ¿no? quedó absuelta. Ah, sí. De Hay hecho, un sí, corrido. esa es una historia muy famosa. Hay que que lo buscarlo. O sea, A ver, literal, o sea, realmente sí es la viuda negra. un caso, una La viuda negra. Hola, acabó por haber con los nacido jurados bonito. populares. No me la sé esa. hombre. Que acabó Y bueno, con los y también hubo repercusiones Ay, no sabía que les políticas por ahí. enseñaban eso. No, de yo hecho. con eso explico, ¿no? Yo le pongo el corrido. Güey, ¿y la doctora Sí. Polos trae esas madres? No, yo tengo Y métodos. Toño saca el acordeón y acá Manuel trae la guitarra. Y Manuel trae la guitarra y tarde Sí. la guitarra. Y luego las clases se extienden, hacemos carnes asadas y en la carne asada se explica como debe de ser. No, Ya el corrido se analiza. ¿cómo la ves, Pues- pues? Pues, Clases de hora. Clases bienestar, dile. Pues como todos, cada quien tiene su propia opinión personal sobre esto. Obviamente, pues sí, o sea, puede que lo que yo diga no sea quizás la solución definitiva, es una más Es que un nada. análisis que Sí, se es debe un tomar en análisis cuenta. personal. Personal. Y aquí mi compañero también tiene sus propias determinaciones y se respeta completamente. Y tiene su punto. Pero sí, como usted dice, siempre va a haber un punto en el que se pueda mejorar y que obviamente creo que en un futuro obviamente se va a ver sus debidas modificaciones a esto. No digo que radicales Como o debe de ser. drásticas, pero yo tengo esa fiel creencia. Como debe de ser. El derecho tiene que evolucionar. Siempre debe ser. Cachicho. Pues, plebes, ¿qué les puedo decir? Fue un episodio muy bueno. Como les Nuevo, dije, novedoso. novedoso para mí, porque pues también... Manuel, pásale a cuadro, hijo, para que te... Acá, ponte. Porque Manuel fue de los primeros que participó y se nos fue el otro muchacho, yo creo que... Tienen clases. Tienen clases. Tienen clases. Ah, Estos son los es que nos rebeldes. extendimos mucho, realmente, Sí, son y, es los una, rebeldes. y es una etapa nada más. Aquí se dan clases hasta las 2 de la mañana. Así ya es. se quiere.
Déjenos ahí en los comentarios qué les parecieron aquí la participación de los alumnos. ¿Qué tal los está preparando el maestro? ¿Cómo lo ven? Sean blanditos. Sean Y flexibles, dóciles. por favor, como dicen. Déjenos ahí en los comentarios. Unos últimos comentarios ahí del maestro para terminar definiendo lo que es la etapa inicial, que en lo personal, pues a mí me gustó, pues, cómo lo fuimos desarrollando, cómo se fue desenvolviendo. Hay otras etapas que se pueden abordar y las podemos hacer de otras maneras también, ¿no? Sí, Ahí está la invitación abierta, plebes, estamos a la orden. Maestro. en un resumen muy rápido y muy práctico, ¿no? O sea, para que se entienda de manera, pues como a mí me gusta dar las clases, entendibles, naturales y espontáneas, ¿no? Al final de cuentas. Para que se logre captar la idea. El proceso penal, pues consta de 3 etapas. Ahorita estamos intentando dejar muy clara la etapa inicial. Es correcto. Que es, palabras menos, desde que tiene conocimiento el Ministerio Público de la existencia de un hecho que probablemente sea constitutivo de delito, hasta que exista pues una vinculación a proceso, medidas cautelares, ¿no? E incluso hasta una investigación complementaria en donde viene a empezar o a darle forma a la etapa siguiente, que es la etapa intermedia, para venir a pues presentar los medios de prueba. Bueno, hasta ahí consta de 2 partes, ¿no? La etapa de investigación inicial, la investigación complementaria. La investigación inicial, dándole oportunidad al Ministerio Público de que se venga con las pruebas, los datos de prueba que considere que le van a servir para lograr esta vinculación a proceso. Y pues terminar la investigación complementaria con un tiempo determinado, con todos los medios de prueba que pretenda presentar en la etapa de juicio. Eso es un resumen muy rápido, muy básico. Quiero terminar mi participación, Cachicho, con el agradecimiento, ¿no? Muchísimas gracias. Fue para mí pues una experiencia, te puedo decir, única y muy bonita, el hecho de tenerlos a ellos. Claro. Sí, tenerlos a ellos. Yo había participado contigo, me parece muy interesante cómo llevamos un tema a desarrollo. Siempre me ha gustado platicar contigo, pero el hecho de darle paso a ellos, yo quisiera que tomaras en cuenta seguirlo haciendo, ¿no? ¿Para qué? Para que pues este ejercicio en donde le damos oportunidad a los estudiantes de abrir su panorama a otras ideas, a otras cuestiones, a algo novedoso, le ayude también a su formación. Claro que ayuda a su formación, o sea, claro que viene a darlas y ellos en un momento van a decir, hey, yo puedo recapitular, puedo volverme a ver ahí, puedo también tomar en cuenta que esto me sirvió para ejercer o buscar ejercer también otras habilidades que yo estoy dándome cuenta que tengo, ¿no? Entonces sí te quisiera pedir eso, danos, no necesariamente a mí, no, también hay que también incluir a los demás profesores que son una eminencia. Yo mi respeto, yo sé que los respeto mucho, ¿no? Todos tienen material, todos tienen incluso más que yo para venir a aportar en esto. Yo te agradecería mucho que siguieras con el ejercicio con la intención de darles a ellos esta oportunidad. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Ahorita me ayudaron ellos 4, no eran los únicos que querían participar. No, se veía que andaban los plebes quemando ahí. La verdad, conmigo son así, conmigo ellos son así. Yo mis clases siempre las trato de dar. Lo echaron al agua ellos primero y estaban pero teteando. fueron el Cali. Sí, fueron el Cali, pues ya me di cuenta y los plebes ya se llevaron. Si tú les das la oportunidad, a aquí te van a querer tener y van a querer participar. Tiempo te va a hacer falta, ¿no? A darles la oportunidad, pero es muy bueno y es muy noble. Y la verdad, mi respeto, muchísimas gracias. Gracias a quienes se tomen el tiempo de ver completo el episodio. Gracias a los compañeros que están haciendo posible pues todo, ¿no? Porque aquí la magia la tienen en realidad. Ahí está Oscarín en controles, como siempre. Hoy me faltó Danilo, pero está incorporado también Uciel, compañero nuevo que nos está apoyando. Sí, no, ahí les encargo que me dejen bien presentable, ¿no? Sí. No vayan Photoshopen bien al por profe. favor, hagan lo posible conmigo. Representando a la Guaney, dice. Pues En efecto. les dejamos ahí, compañeros, que vean el link, chequen la calidad de docentes, la calidad de alumnos que se está sacando aquí en las aulas. Los plebes, las preguntas no se las di, yo aquí me las aventé y me las respondieron de la mejor manera, ¿no? Es bueno recalcarlo, ¿no? Que fue bueno recalcarlo, espontáneo. Ellos no traían un speech preparado. Aquí hasta ahorita yo lo preparé y vámonos. Y se lo aventaron muy bien, se desenvolvieron. Sí. Los felicito realmente porque están preparándose para lo que viene afuera y lo están haciendo de la mejor manera, plebe. Y esto que ustedes se avienten aquí a venir, a ponerse, a decir, ¿sabes qué?
tengo la calidad y las cualidades para poder demostrar que lo que estoy aprendiendo en las aulas lo voy a plasmar ahí, en la pantalla. Los felicito por ello. Síganlo haciendo, no le teman a las cámaras, no le teman a nada. O sea, aquí vámonos, Ricky, ¿no? Esto fue Cachicho Podcast y estamos cambiando el segmento. Nos vemos. Gracias. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron?